Y a esta hora en Latinoamérica seguimos recorriendo la información de Argentina. Nos vamos directamente hasta Colombia. Nuestro compañero Sergio David González a esta hora actualiza la información. Ministro del Interior vuelve a ser noticia. Sergio, un gusto saludarte, compañero. Así es, Andy, un gusto también saludarte, estar aquí en la pantalla de DNews con esta información que es muy importante. Además que no ha sido una muy buena semana para el ministro del Interior, Armando Benedetti, después de este allanamiento que ha realizado la Corte Suprema de Justicia por irregularidades y sobre los 7 casos que se adelanta en las altas cortes. Pues a esto se suma mucha atención que la Fiscalía General de la Nación ha anunciado hace pocos minutos que inicia una investigación preliminar, es decir, hay una indagación al ministro del Interior, Armando Benedetti, justamente por cómo adquirió estas viviendas lujosas de las cuales se realizó allanamiento en las últimas horas por parte de la Corte Suprema. Armando Benedetti tendrá que presentarse y establecer ante la Fiscalía si incurrió en irregularidades al acceder a una vivienda de lujo en Puerto Colombia por medio de un negocio con el empresario Ricardo Leiva. Recuerda, Sandy, que el miércoles lo habíamos tratado justamente aquí en las pantallas de DNews con Camilo Enciso, que es el abogado penalista y quien le ha hecho un seguimiento muy importante a este caso de Armando Benedetti, y que él estaba hablando justamente de una vivienda lujosa, un apartamento de cerca de 350 metros cuadrados que estaba allí en Puerto Colombia, en Barranquilla. Pues justamente la Fiscalía General de la Nación le pone la lupa a este contrato. Lo que quiere revisar justamente es cómo se realizó este negocio y este intercambio de propiedades que hasta el momento ni el ministro del Interior ni el empresario Ricardo Leiva han salido a dar declaraciones exactas de cómo fue el negocio. Lo que busca la Fiscalía es determinar si hubo o no hubo dineros irregulares durante esta transacción que se realizó. Recordemos, Andy, justamente este trino que publicó el abogado Camilo Enciso, donde hablaba en detalle del inmueble que viene a cuestión, del inmueble del cual la Fiscalía General de la Nación ahora le realiza una indagación preliminar al ministro del Interior. Ya lo vamos a tener en pantalla justamente para su lectura, Andy. Sí, lo tenemos ahora, dice Camilo Enciso, la danza de las mansiones de Benedetti. También es dueño de un apartamento de más de 331 metros cuadrados en el piso 27 del edificio Iluminatas, que compró, según folio de matrícula, por 1.860 millones. ¿Y ese apartamento cómo lo compró? ¿Quién vive ahí? Deja la pregunta el abogado Camilo, con quien tuvimos la oportunidad de hablar. Y por supuesto esto se da en el mismatch, Sergio, entre cuánto le ingresa al mismo Mario Benedetti como funcionario público y cuánto gasta en cuotas para pagar estas mansiones lujosas. Justamente ese es el 7º proceso que se adelanta en la Corte Suprema, Andy, para saber Armando Benedetti cómo ha recibido todos los ingresos y cómo ha aumentado su patrimonio en los últimos años. Uno, siendo senador de la República, claro, y ahora integrante del gobierno de Gustavo Petro. Por supuesto que esta lupa la tiene ahí directamente la Fiscalía para determinar por cómo adquirió Armando Benedetti este bien inmueble por 1.860 millones de pesos colombianos y quién vive ahí. Al parecer vive el empresario Ricardo Leiva. Eso no se ha podido constatar directamente. La Fiscalía quiere revisar esto. Si hubo intercambio de propiedades, cómo se realizó, si fue lícito, si fue ilícito, si hubo irregularidades dentro de este intercambio, a lo cual el ministro hasta el momento no ha dado declaraciones. Pero llama la atención, Andy, es que hemos visto al ministro del Interior muy ocupado defendiéndose, insultando a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, pero al parecer esta semana no ha tenido la disposición de ser ministro del Interior. En momento donde tenemos una de las oleadas terroristas más fuertes de Colombia, con atentados a políticos, a gobernadores en función, es decir, mientras el ministro se está defendiendo, no hay un ministro en propiedad en este momento atendiendo las necesidades que tiene el país y sobre todo la relación con el legislativo, porque la reforma tributaria y la reforma a la salud parece que tampoco avanzan por buen camino. Claro. Y el ministro Benedetti, entre tanto, se sigue defendiendo de irregularidades que las altas cortes y la Fiscalía en este momento pues se unen para investigar. Sergio, y tampoco podemos dejar por fuera, es decir, no es menos importante que Mario Benedetti, quien habla más cerca a la oreja de Gustavo Petro, también forma parte, Armando Benedetti, quiero bien decir, justamente forma parte de la lista OFAC, la lista Clinton, conocida así en América Latina. Toda esta situación
situación, Sergio, te pregunto, con base a estas adquisiciones importantes de mansiones lujosas, ¿podrían fortalecer más justamente su aparición, ¿no?, en esta misma lista negra de los Estados Unidos? Pues posiblemente, Andy, esa lista es solo para las personas que pueda tener Estados Unidos indicios de que están relacionados con el narcotráfico. Esto que está investigando la Corte Suprema y la Fiscalía son irregularidades dentro de negocios con personas particulares. Eso es un punto aparte, pero lo que está haciendo Estados Unidos sí es vinculándolo directamente a posibles negocios. Es decir, que la Casa Blanca, la investigación de los Estados Unidos, podría tener algunos indicios de que Armando Benedetti o ha adquirido o ha participado en algunos negocios donde estén involucrados dineros del narcotráfico. Puede que esto suceda, puede que no, puede que esté relacionado con la campaña de Gustavo Petro cuando se habló de la llegada de bastante dinero que al parecer hubiesen llegado desde Venezuela, desde el Cartel de los Soles, y justamente da una coincidencia que Armando Benedetti, su primer puesto en el gobierno de Gustavo Petro fue el embajador de Colombia en Venezuela, una embajada que estaba cerrada con gobiernos anteriores y que la reabrió directamente Gustavo Petro, y Armando Benedetti como una ficha clave, directo punto ahí entre el régimen de Nicolás Maduro y Gustavo Petro, pues sirvió de enlace en ese punto. Y la otra mansión en la cual también es de propiedad de Armando Benedetti, pues nos lo decía también el abogado penalista, perteneció a Alex Saab, que recuerdas es un barranquillero que se ha convertido en una ficha clave dentro del régimen de Nicolás Maduro, que fue en negociación directa con Estados Unidos para que quedara libre y ahora hace parte de la mano derecha de Nicolás Maduro en Venezuela. Claro, y que sin duda alguna también nos hace recordar aquella misma frase, Sergio, cuando él dijo, no, la gente de Colombia no se va a creer el cuento de que yo esté involucrado con el narcotráfico, pero fíjate, justamente vive en la mansión de a quien se le apunta como uno de los más importantes en este sector. Bien, así está la situación con Mario Benedetti, con Armando Benedetti. Mario Benedetti, el escritor uruguayo, está en mi cabeza todavía. Armando Benedetti, el ministro del Interior. Sergio, ¿qué se viene directamente ahora para el ministro del Interior? Bueno, se vienen días muy fuertes para él porque tendrá que seguir compareciendo ante la Corte Suprema de Justicia, quiera o no quiera. Tendrá que verse con la magistrada Lombana, quiera o no quiera. Y ahora le tocará comparecer ante la Fiscalía General de la Nación, quiera o no quiera, por esta investigación preliminar que se le está adelantando. Es decir, bastante trabajo se va a tener el ministro del Interior, pero no desde el gobierno, sino desde la defensa, y bastante trabajo va a tener su abogado personal para sacarlo de todos estos líos, porque Andy, son 7 procesos los que se adelantan en la Corte Suprema de Justicia desde cuando él era congresista, relacionados con tráfico de dineros, con tráfico de influencias, con malversación de recursos públicos, y ahora se le suma este adicional con la Fiscalía que está relacionado con negocios poco transparentes en bienes inmuebles en Colombia. Te agradezco, Sergio David González, por los detalles, compañero. Hay mucho trecho por recorrer con la noticia en esta jornada. Hacemos una pausa y te encuentro después del corte comercial. Claro que sí, ya nos vemos más adelante con información de Colombia. Ya volvemos.